Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos, teniendo presentes el cálculo del reactivo límite, que abreviamos como RL. El presente ejemplo dice lo siguiente: el superóxido de potasio KO2 se utiliza en máscaras de respiración para generar oxígeno O2 al reaccionar con agua H2O, obteniéndose también como producto secundario el hidróxido de potasio KOH, de acuerdo con la ecuación química balanceada. 4 moles de KO2 reaccionan con 2 moles de H2O para producir 4 moles de KOH y 3 moles de O2. Si se hacen reaccionar 3 moles de KO2 y 2 moles de H2O, ¿cuántas moles de oxígeno se pueden producir? Podemos observar que ya nos están indicando cuál es la ecuación química balanceada, entonces no necesitamos utilizar algún método para balancear ecuaciones. En este caso nos están indicando que la reacción no se lleva a cabo estequiométricamente, es decir, los reactivos no reaccionan de acuerdo a la proporción indicada por la ecuación química balanceada, están reaccionando en cantidades diferentes y por tanto va a haber un reactivo que limite la reacción, que es el reactivo que se va a terminar primero. Cuando este reactivo termine o se consuma primero, entonces la reacción va a concluir y el otro reactivo va a quedar en exceso, es decir, va a quedar una cantidad sobrante del otro reactivo. Ahora bien, respecto de este ejercicio, nos están indicando una reacción que se lleva a cabo en máscaras de respiración, que utilizan por ejemplo los bomberos en situaciones donde se presentan desastres. Entonces el superóxido de potasio KO2 va a reaccionar con el agua que se encuentra presente en el aire en forma de humedad y se va a producir oxígeno que le permitirá, por ejemplo, al bombero poder respirar, además de que se obtiene hidróxido de potasio. Resolvamos entonces el presente ejemplo para determinar las moles de oxígeno que se van a producir cuando reaccionan estas cantidades dadas en moles de KO2 y de H2O. Tenemos entonces que reaccionan 3 moles de superóxido de potasio y 2 moles de agua, que son distintas a las moles estequiométricas que vienen dadas por la ecuación química balanceada. Como estamos considerando dos reactivos, tenemos que determinar cuál de los dos es el reactivo límite, el que va a limitar la reacción, es decir, que se va a consumir primero y por tanto va a ocasionar que la reacción se termine de llevar a cabo. Para determinar el reactivo límite, vamos a considerar la relación entre las moles teóricas o moles dadas por el enunciado y las moles estequiométricas para cada uno de los reactivos presentes en la ecuación química. Entonces empezamos con el KO2 y vamos a tomar las moles teóricas, 3 moles de KO2, que vamos a dividir entre las moles estequiométricas, que corresponden al coeficiente de la molécula en esta reacción, que son entonces 4. Y lo mismo hacemos con el agua. Tomamos las moles teóricas de agua, que son 2 moles de H2O, y las vamos a dividir entre las moles estequiométricas, que como podemos observar son iguales a 2 también. Efectuamos estas operaciones indicadas y tenemos 3 dividido 4, lo que nos da 0,75, y 2 dividido 2, lo que nos da el valor de 1,00. El menor de los valores obtenidos nos indica el reactivo límite. Por lo tanto, el KO2 es el reactivo límite y se va a consumir primero que el agua. Por tanto, tenemos que efectuar los cálculos de cuánto se produce de oxígeno a partir de las moles dadas de KO2, porque es el que va a limitar la reacción. Entonces debemos considerar estas moles de KO2, que son 3, para efectuar los cálculos estequiométricos, y estas 2 moles de agua no las debemos considerar, ya que si se consideraran para determinar cuánto se obtiene de oxígeno, obtendríamos un valor errado o un valor equivocado, porque nos estaría dando más cantidad de oxígeno de la que realmente se va a producir. Para determinar las moles de oxígeno podemos utilizar cualquiera de los dos métodos que hemos estudiado hasta el momento, que son el método de la proporcionalidad
y el método de los factores de conversión. Consideremos primero el método proporcional o método de la proporcionalidad, que se basa en utilizar reglas de 3 relacionando las moles enunciadas en el problema o moles teóricas con las moles estequiométricas dadas por los coeficientes de los compuestos en la ecuación química balanceada. Vamos entonces a elaborar una tabla muy breve en donde vamos a indicar en la primera columna las moles del reactivo límite, moles de KO2, y en la segunda columna vamos a indicar las moles del producto de interés, que es el oxígeno, N sub O2. Recordemos que las moles las indicamos por la letra N. En primer lugar consideramos las moles estequiométricas. Podemos observar de la ecuación química balanceada que a partir de 4 moles de KO2 se producen 3 moles de O2, y eso lo escribimos en esta breve tabla indicando 4 en la columna del KO2 y 3 en la columna del O2, donde queda entonces representada la relación que hemos indicado. 4 moles de KO2 producen 3 moles de O2. Ahora bien, también tenemos las moles teóricas o moles del enunciado, donde tenemos que 3 moles de KO2 deben producir X moles de O2, y decimos X moles de O2 porque no conocemos cuántas moles se deben obtener a partir de estas 3 moles de KO2, que es el reactivo límite, e indicamos la variable X en la columna de las moles de O2. Entonces tenemos una relación entre moles teóricas y moles estequiométricas, y para resolver este problema mediante este método consideramos la multiplicación de los valores en diagonal. Entonces multiplicaremos 3 y 3 y 4 lo multiplicamos por X, con lo que obtenemos la siguiente expresión: 4 por X, que es igual a 3 por 3. De esta ecuación obtenida despejamos la variable de interés, que es la X. Como el 4 está multiplicando a esta variable X, al pasar este valor al otro lado de la ecuación pasa entonces a dividir, y como tenemos 3 por 3 al lado derecho, obtenemos el valor de 9 dividido 4, con lo que obtenemos finalmente el valor para X de 2,25 moles de O2 o moles de oxígeno. Entonces decimos que se producen 2,25 moles de oxígeno cuando reaccionan 3 moles de KO2 con 2 moles de H2O. Podemos verificar este resultado considerando el segundo método, el método de los factores de conversión. En el método de los factores de conversión partimos del valor que se da en el enunciado. Ya sabemos que tenemos que partir de las moles de KO2, 3 moles de KO2, porque ya efectuamos el análisis donde determinamos que este reactivo es el reactivo límite. Entonces, como es el reactivo límite, a partir de este determinamos cuánto se obtiene de cada uno de los productos. En este caso solo nos piden determinar cuánto se obtiene de oxígeno. Y multiplicamos entonces estas moles teóricas dadas por el enunciado del ejercicio por la relación entre las moles estequiométricas dadas por los coeficientes de los compuestos en la ecuación química balanceada. Podemos observar que tenemos que a partir de 4 moles de KO2 se obtienen 3 moles de O2. Y de esta equivalencia obtenemos dos relaciones. En la primera relación escribimos que 4 moles de KO2 producen 3 moles de O2. Es decir, 4 moles de KO2 en el numerador y 3 moles de O2 en el denominador. Y la segunda relación es que se obtienen 3 moles de O2 a partir de 4 moles de KO2. Ambas relaciones son válidas, simplemente vamos a seleccionar aquella que nos permita cancelar unidades de moles de KO2 y obtener moles de O2. Para poder obtener moles de O2 necesitamos que las moles de KO2 estén en una relación donde se encuentren en el denominador, y podemos observar que de estas dos relaciones la segunda es la que nos permite cancelar las moles de KO2 y obtener moles de O2. Miremos por qué. Multiplicamos entonces 3 moles de KO2 por
La segunda relación, que son 3 moles de O2 sobre 4 moles de KO2. Y podemos ver que se cancela moles de KO2 en el numerador con moles de KO2 en el denominador, con lo cual obtenemos en el numerador 3 por 3, 9 moles de O2 y en el denominador el valor de 4, o sea 9 dividido 4. Efectuando esta operación obtenemos 2,25 moles de O2, que es el mismo valor que hemos obtenido utilizando el método proporcional. De esta forma concluimos la presente lección referente al tema de los cálculos estequiométricos considerando el concepto de reactivo límite. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.